944.285 habitantes según el censo del 2000. Y si lo dividimos entre 3, pues entonces tendríamos distritos en promedio de 314.671, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre la media estatal y la media nacional es del 3%, por lo tanto, según el acuerdo, es del 15%. Entonces puedo tomar distritos entre 314.761 más menos 15% de la media nacional, de tal manera que en Aguascalientes los distritos dentro del acuerdo estarían entre esta población y aquella que aparece allá, ¿verdad? El objetivo sería estar aquí, ¿sí? Entre más cerca esté de este número, es mejor, ¿sí? Bueno, otra de las cosas que se pide en el acuerdo es que los distritos deben tener integridad en comunidades indígenas. O sea, cuando hay una comunidad indígena como en la zona que aparece allá de Yucatán, o en la zona de Chiapas, o Oaxaca, o en la zona central de el Estado de México, o en la parte de Nayarit, etcétera, etcétera, si la población es prominentemente indígena, se deben hacer distritos completos de población indígena, con representantes indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta zona, pues los distritos que aparecen ahí deben ser completos con población indígena, y en las zonas, bueno, que están ahí en oscuro, ¿no? Esa es otra de las características. Luego, todos los distritos, dependiendo de la geografía, pero si tienen continuidad, ¿verdad? Deben de tener, yo puedo viajar de cualquier punto del distrito a cualquier otro, ¿verdad? Sin salirme del distrito. O sea, debe haber una continuidad geográfica dentro del distrito, ¿sí? Excepto en algunos casos como pues, la isla de Cozumel o las Islas Marías o todas las islas que hay. Todas las islas pertenecen a algún estado, ¿verdad? O sea, Cozumel pertenece a Quintana Roo. Entonces dentro de Quintana Roo pues, se incluye Cozumel, pero ahí no, bueno, no hay continuidad geográfica pues por obvias razones, ¿no? Entonces, nada más, salvo estos casos, todos los distritos deben tener continuidad geográfica. O sea, no puede estar un distrito dividido con otro distrito en medio. ¿Sale? Otra de las cosas es que tiene que tener una forma geométrica más o menos cercana a un polígono regular, ¿sí? Esto se debe a que hay un fenómeno que se llama el gerrymandering, que un gobernador del estado de Massachusetts, que se llama Jerry, en el siglo antepasado, en el siglo XIX, formó un distrito en forma de salamandra para que ganara un partido. Entonces eso está prohibido dentro de la distritación. No se pueden hacer distritos alargados ni en formas retorcidas por ese antecedente, ¿no? Bueno, la delimitación, el INEGI maneja AGEPS y el IFE maneja secciones, pero el INEGI es el que tiene la población oficial. Entonces, en esta parte pues se empató la parte de límites de AGEPS con límites de secciones. La mínima unidad geográfica del IFE es una sección, y la mínima unidad geográfica del IFE, del INEGI, es una AGEP. ¿Qué es una AGEP, perdón? Es un área estadística, ¿cómo se llama? Área geográfica, ¿cómo? Área geoestadística básica, se llama. ¿Base? Básica. Geoestadística, ¿no? Básica. Eso es las siglas de AGEP. Y tiene que ver con la cantidad de población y la parte también de tanto población como parte económica. Ellos tienen ciertos parámetros para ellos. Una sección en el IFE es un área que tiene entre 500 y 2000 habitantes. Es una sección. Entonces se divide todo el territorio en secciones
que tiene entre 500 y 2000 habitantes. Si se va la gente, se resecciona, o si llega más gente a una ciudad, por ejemplo, se resecciona y se hacen otras secciones. Una sección se puede dividir, o una sección o varias secciones se pueden juntar para formar algo que esté entre más o menos 500 y 2000 habitantes. Esa es la definición de una sección. Y de una le llaman geoestadística básica. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Yo quiero formar distritos que tengan tres características, ¿no? Continuidad geográfica, que sean bonitos, ¿verdad? Que tengan un equilibrio poblacional. ¿De acuerdo? Bueno, para eso vamos a hablar de un problema combinatorio, ¿verdad? Un problema en el cual vamos a minimizar una función donde la E le vamos a llamar un escenario, y este escenario está dentro de un conjunto de escenarios, y X es un conjunto finito. O sea, yo puedo dividir, el número de divisiones que puedo hacer es muy muy grande, pero es finita. Bueno, entonces el problema de distritación es un problema computacionalmente muy difícil, es un problema que le llaman NP duro. No se conocen algoritmos polinomiales que lo resuelvan de manera exacta. Todos los algoritmos que se conocen son no polinomiales, de numeración implícita o de ramificación y acotamiento de otro tipo, pero ninguno es polinomial. Entonces, la redistritación, como decíamos, es un problema de gran tamaño, ¿verdad? El número de formas en que yo puedo armar distritos es enorme. Eso es una cantidad muy muy grande. Por aquí venía, me estoy adelantando mucho. Entonces vamos a definir unidades geográficas indivisibles para la población, o sea, que pueden ser secciones o pueden ser conjuntos de secciones. Por ejemplo, en la parte de indígenas, pues se agruparon varias secciones para no romper la parte indígena dentro de la República Mexicana. O por ejemplo, cuando tenían hay islas o algo, bueno, se agregan al continente y se pegan en alguna algo que llamamos unidades geoestadísticas, unidades geográficas. Entonces, la idea es ¿cuál? Bueno, que tenemos un conjunto de unidades geográficas. X1 sería una unidad, X2 la segunda, etcétera, hasta XN. Este es el conjunto de unidades geográficas, o sea, de partes con las cuales, como un rompecabezas, ¿verdad? Y lo que queremos es, con todas estas, formar distritos, ¿verdad? O sea, un subconjunto de U, pues va a estar de 1, otro subconjunto de aquí va a ser de 2, y así, hasta DK. Donde este DK lo conozco, porque por el acuerdo o por el artículo de la Constitución, me dice que debe ser 300, y ya sé cuántos distritos hay por entidad federativa. Eso se conoce. O sea, esta casi se conoce. Lo que no se conoce, bueno, pues cuáles vamos a meter en cada uno de estos distritos. ¿Verdad? Y la partición es mutuamente excluyente. Es una partición. Exhaustiva. O sea, exacto. O sea, esta es una partición, en términos matemáticos. Sí. ¿Sí? No, o sea, la palabra partición está correcta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, uno es lo que usted decía, que para toda X en U existe una D donde está contenida, ¿verdad? Y que la unión está por ahí, y la intersección entre dos distritos es vacía, ¿verdad? Entonces, todas las partes, si yo las junto, pues debe ser el total, y las intersecciones son vacías. En pocas palabras, en términos matemáticos, es una partición. ¿Verdad? Entonces, lo que queremos hacer es obtener un plan distrital que minimice una función, ¿verdad? Esta función objetivo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se construye esa función? Bueno, a eso vamos, a decir cómo se hace esa función. Bueno, el número de posibles formas de juntar distritos está dada por esta expresión, ¿verdad? Esta expresión es el número de Stirling de orden 2, así se le llama. Y haciendo algunas cuentas, si hiciéramos exactamente con K unidades, tendríamos ese número de posibilidades. Pero bueno, si hacemos algunas cuentas, si tenemos por ejemplo 10 municipios
perdón, en municipios tenemos 10 unidades y queremos hacer distritos